¿Cómo están, queridos amigos lectores? Bienvenidos a una noche más de lectura con nuestro libro Este dolor no es mío. Este es un libro escrito por Mark Walling, el cual hemos iniciado el día de ayer. El rechazo hacia nuestros padres es en realidad un rechazo hacia nosotros mismos, y eso bloquea nuestra capacidad de recibir. El día de ayer aprendimos esto en la primera lectura del libro. Que dicho sea de paso, estamos aún en la parte introductoria del libro, pero a través de la historia personal del autor, estamos aprendiendo cómo estos conceptos también se reflejan en nuestra vida. Y sobre todo, ser conscientes de que sanar no es que tengamos que aprobar lo que nos pasó en el pasado, sino que dejemos de usar esa historia familiar como un escudo para quejarnos, para lamentarnos, para no permitirnos hacer cosas nuevas, para no vivir el presente. Muy importante ello. Vamos a recordar unos puntos claves de la lectura del día de ayer, donde el autor nos ha hablado acerca de los traumas de tus antepasados. Estos traumas que se van heredando de generación en generación no se van a disolver con el tiempo. A veces parece que porque los olvidamos o los guardamos en el recóndito de nuestro corazón, de nuestra memoria, ya quedó resuelto. Al contrario, el autor nos dice a través de su propia historia que estos traumas finalmente se replican en el cuerpo y en miedos que tú vas guardando en tu inconsciente. Desde miedos que de repente puedes tener, quizás a hacer dinero, miedo a construir relaciones, cualquier miedo que se va transmitiendo de generación en generación. Y ese dolor familiar no es un castigo. A veces podemos lamentarnos que nos estén pasando cosas que no expliquemos o incluso leer este libro y decir, pero ¿por qué tengo que yo recibir castigo de antepasados? Al contrario, es un llamado urgente para que podamos reconocer y liberar esa historia. Si quizás no lo pudieron hacer nuestros bisabuelos, abuelos, padres, pues hoy está en nuestras manos reconocerlos y también poder hacerlo. Además, también nos ha mencionado el autor que cualquier transformación que tú en estos momentos estés emprendiendo va a ser real cuando dejes de exigir el amor que te faltó de niña o de niño. Ya ahora como personas adultas, maduras, tenemos que aceptar que nuestros padres pudieron darnos el amor que ellos pudieron darnos. Y la transformación que nosotros vamos a recibir en nuestra vida es una transformación. Es para nosotros. A veces esperamos que cambien los padres, los abuelos, etcétera. La transformación cambia al receptor, te cambia a ti. No cambia al emisor, no va a cambiar a tus padres, sino va a cambiar a ti y tu perspectiva de vida. Estos son algunos conceptos que hemos aprendido ayer a través de la historia personal del autor. Como él, a causa de una enfermedad crónica que tuvo, con la cual estuvo perdiendo la vista paulatinamente, tuvo que viajar por muchos lugares del mundo para poder encontrar una cura milagrosa, cuando todos los gurús, mentores con los que él trabajó lo guiaron de vuelta a casa. Y quizás ahí está la respuesta, que nosotros regresemos a casa. Y cuando hablamos de casa y cuando hablamos de hogar, hablamos de regresar con nuestros padres, perdonarlos, aceptar el amor que hoy nos pueden dar. Para poder conectar un poco más con estas enseñanzas que el día de ayer hemos visto en una parte de la introducción, aún no la terminamos, les he preparado un ejercicio para que puedan ejecutarlo paso a paso y también ir practicando esta conexión y este perdón con el pasado. Se llama el rastreo de la armadura somática. Aquí la invitación para ustedes, pueden ir haciéndolo conmigo en estos momentos, sino guardarlos para un instante a solas. Piensen en una situación de su día a día, una situación actual, donde siempre te bloquees, siempre te satures, siempre sientas desconfianza. Puede ser de repente tus relaciones personales, buscar pareja, el miedo a empezar un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, o inclusive el miedo a hacer dinero. Anótala, escríbela o dila en voz alta y tenla clara en tu memoria. Una sola situación que hasta el día de hoy aún te bloquee. Como ya la detectaste, cierra los ojos
y ve a tu cuerpo. Busca en tu cuerpo qué parte se activa cuando recuerdas esa situación. Quizás ahorita la recordaste y comenzaste a encorvarte un poco, comenzaste a sentir malestar en la cabeza, en el estómago, hay un miedito que recorre el pecho, las piernas. Siéntelo y quédate ahí unos segundos observando esa sensación en el cuerpo, esa molestia. No intentes cambiarla, es natural que surja ese malestar en el cuerpo relacionado a la situación que estás recordando. Ahora que la sientes, el tercer paso es que le hagas una pregunta a esa sensación física. Esa sensación, ese dolorcito en el cuerpo es una armadura. Pregúntale, ¿a quién de mi historia en el pasado le sirvió para sobrevivir? Y deja que aparezca un rostro o un nombre. De repente viene a tu mente tu padre, tus abuelos, algún tío, alguna tía de tu pasado. Esa persona en la cual nació ese miedo y ese bloqueo que hasta ahorita tú vienes arrastrando. Si conoces la historia de tus abuelos, bisabuelos, pues mucho mejor, quizás lo vas a relacionar. Visualízalo frente a ti. Recuerda su rostro. Dibuja en tu mente cómo está, parado, sentado. Busca brevemente su imagen y dile, veo el dolor que te hizo endurecer. Lo honro, pero hoy elijo experimentar la vida sin esa protección. Exhalas, respiras y luego exhalas con fuerza, imaginando que esa carga ya se la devolviste con todo respeto. No con cólera, sino con respeto. Practica este ejercicio cuando estés en casa a solas. Es muy profundo, es corto también. La parte más larga va a ser en la que tú conectes con la sensación de tu cuerpo, recuerdes y traigas a la mente esa imagen. Y si es que aún no has detectado de quién viene esta situación de bloqueo, como nos recomendó ayer el autor, busquemos la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Si están vivos aún algún familiar, preguntémosle, ¿cómo eran? ¿Qué estudiaron? ¿Qué les gustaba? Cualquier aspecto de su vida va a hacer que tú puedas comprender también su historia. Ahora vamos a ingresar directo a nuestra lectura. ¿Dónde nos quedamos el día de ayer? Como les comentaba, el día de ayer hemos leído un par de páginas respecto a la introducción del libro. La introducción aún no la terminamos de leer. Está siendo un poquito larga y eso está bueno porque en esta introducción el autor nos está contando su historia personal. Recordemos que Mark Wally es precisamente en base de la experiencia que él vivió, que se inspiró y estudió para realizar este libro. Él nos ha venido contando hasta este momento los viajes que hizo por el mundo para poder sanar la ceguera crónica que de la nada comenzó a tener, comenzó a perder la vista. Y en los viajes que realizó, los maestros, mentores, gurús con los que él se encontró le dijeron que regrese a su casa y que perdone a su mamá y a su papá. Así lo hizo él y precisamente en esa resistencia que tuvo con el reencuentro con sus padres es donde nos quedamos leyendo. Vamos a continuar con la lectura precisamente recordando que aquí el autor nos estaba contando que estaba comenzando a conectar con su madre nuevamente por primera vez en su vida. Vamos a leer. A lo largo de los meses siguientes, restablecí un vínculo de cariño con mi madre. Su amor, que antes me había parecido agresivo y áspero, ahora me resultaba tranquilizador y reconfortante. También tuve la fortuna de gozar de 16 años de relación estrecha con mi padre antes de su muerte. Durante sus últimos 4 años de vida, marcados por la demencia senil, mi padre me enseñó una lección sobre la vulnerabilidad y el amor, quizás la más profunda que yo haya aprendido jamás. Nos reuníamos en aquel lugar que está más allá de los pensamientos, más allá de la mente, donde solo reside el amor más profundo.
Tuve muchos grandes maestros a lo largo de mis viajes, pero volviendo la vista atrás, comprendo que fue mi ojo estresado, amenazado, terrorífico, lo que me hizo volver al otro extremo del mundo, volver a mis padres, abrirme paso entre la ciénaga de los traumas familiares y llegar por fin hasta mi propio corazón. Mi ojo fue el maestro más grande de todos con diferencia. Miren cómo aquí el autor menciona a su ojo, porque a raíz de que él comenzó a perder la vista y que por más que visitó médicos, hizo tratamientos, seguía perdiendo la vista, quedándose ciego. Gracias a ese malestar en el ojo es que él buscó medicinas en distintas partes del mundo, buscó mentores, probó terapias por años. Y es por esto que le agradece, miren, a ese malestar que él tuvo. Como leíamos en el libro anterior, agradecer también a las enfermedades que aparecen en nuestra vida, porque todo tiene un porqué. Continuemos. En algún momento dado, hasta dejé de pensar en mi ojo y de preocuparme por si mejoraría o empeoraría. Ya no esperaba volver a ver con claridad. Aquello había dejado de tener importancia de alguna manera. Recuperé la vista poco tiempo después, y yo no lo esperaba, ni siquiera me hacía falta. Había aprendido a estar tan bien con independencia de lo que hiciera mi ojo. Hoy veo perfectamente, a pesar de que mi oftalmólogo me asegura que no debería ver nada con la cantidad de lesiones que tengo en la retina. Dice con expresión de escepticismo que las señales luminosas deben de estar rebotando y sorteando de alguna manera la fobia, que es la región central de la retina. Como en tantos otros casos de curación y de transformación, lo que había parecido al principio una adversidad era en realidad una bendición disfrazada. Paradójicamente, después de haber buscado soluciones en los rincones más remotos del planeta, había descubierto que los mayores recursos para la curación los llevaba ya dentro de mí mismo y solo tenía que extraerlos. La curación tiene que ser un trabajo interior en último extremo. Tuve la suerte de que mis maestros me encaminaran de nuevo hacia mis padres, hacia mi casa y hacia mí mismo. A lo largo de ese camino fui descubriendo los relatos de mi historia familiar que terminaron por darme paz. Agradecido y dotado de una sensación nueva de libertad, emprendí la misión de ayudar a otros a que descubran esta libertad por sí mismos. Llegué al mundo de la psicología a través del lenguaje. Los test, las teorías y los modelos de conducta no me interesaban gran cosa cuando yo era estudiante, ni me interesaron más adelante en mi actividad profesional. En vez de ello, yo atendía al lenguaje. Desarrollé técnicas de escucha y aprendí a oír lo que decían las personas más allá de sus quejas, más allá de sus viejas historias. Aprendí a ayudarlos a identificar las palabras concretas que los conducían hasta el origen de su dolor. Y si bien algunos teóricos postulaban que el lenguaje desaparece durante los traumas, yo he visto una y otra vez, de primera mano, que este lenguaje no se pierde nunca. Ronda por los planos inconscientes esperando que lo volvamos a descubrir. El lenguaje es, para mí, una herramienta de curación poderosa. Y no es por casualidad. Desde siempre que yo recuerde, el lenguaje ha sido mi maestro, mi modo de organizar el mundo y de entenderlo. He escrito poesía desde que era adolescente y dejo cualquier cosa que tengo entre manos, bueno, casi cualquier cosa, cuando se empeña en salir a la luz una oleada inaplazable de lenguaje.
Sé que al otro lado de esta entrega se encuentran ideas a las que no podría acceder de otra manera. Desde mi propio proceso me resultó esencial localizar las palabras solo, desvalido y arruinado. Recordemos que estas son las tres palabras con las que el autor se identificaba en el momento que él comenzó a perder la vista. Solo, desvalido y arruinado. Curarse de un trauma se asemejaba en muchos sentidos a crear poesía. Ambas actividades requieren encontrar el momento oportuno y las palabras y las imágenes adecuadas. Cuando concuerdan todos estos elementos, se pone en marcha una cosa significativa que se puede sentir en el cuerpo. Para curarnos, debemos sintonizar con nuestro ritmo. Si llegamos a una imagen con demasiada precipitación, es posible que no arraigue. Si las palabras que nos consuelan nos llegan demasiado pronto, quizá no estemos preparados para asumirlas. Si las palabras no tienen precisión, quizás no las oigamos o no sintonicemos con ellas para nada. En mi actividad profesional, como maestro y orientador de talleres, he combinado las ideas y los métodos que adquirí en mi formación sobre los traumas familiares heredados con mis conocimientos sobre el papel crucial del lenguaje. Llamo a esto el planteamiento del lenguaje nuclear. Empleo preguntas concretas para ayudar a las personas a que descubran la causa raíz de los síntomas físicos y emocionales que los tienen empantanados. Al descubrir el lenguaje adecuado, no solo queda al descubierto el trauma, sino que se desvelan las herramientas y las imágenes necesarias para la curación. Aplicando este método, he sido testigo de cómo basta una comprensión iluminadora, que llega en un instante para cambiar unas pautas muy arraigadas de depresión, ansiedad y de vacío. El vehículo que emplearemos para este viaje es el lenguaje enterrado en nuestras inquietudes y nuestros miedos. Es posible que este lenguaje haya vivido dentro de nosotros durante toda nuestra vida. Pudo surgir con nuestros padres o incluso hace más generaciones, por ejemplo, con nuestros bisabuelos. Nuestro lenguaje nuclear se empeña en hacerse oír. Cuando lo seguimos hasta donde nos quiere conducir y escuchamos su relato, tiene el poder de desactivar nuestros miedos más profundos. Es probable que a lo largo de ese camino nos encontremos con familiares nuestros. A unos los conoceremos y a otros no. Algunos habrán muerto hace muchos años. Algunos ni siquiera son nuestros parientes, pero sus sufrimientos o su crueldad pueden haber cambiado el destino de nuestra familia. Hasta es posible que desvelemos algún otro secreto oculto en relatos que se habían silenciado desde hacía mucho tiempo. Pero según me ha mostrado mi experiencia, con independencia de hasta dónde se nos lleve esta exploración, llegaremos a un lugar nuevo de nuestras vidas, con una sensación mayor de libertad en nuestro cuerpo y con la capacidad de estar más en paz con nosotros mismos. En este libro me he basado en los casos de personas con las que he trabajado en mis talleres, programas de formación y consultas individuales. Los hechos de cada caso son reales, pero he cambiado los nombres y otras características identificativas de los protagonistas para proteger su intimidad. Agradezco de todo corazón a estas personas que me hayan permitido dar a conocer el lenguaje secreto de sus miedos. Les agradezco la confianza que han puesto en mí y que hayan dejado oír lo esencial, que permanecía oculto tras
sus palabras. Y con esto hemos cerrado la introducción del libro, que como hemos leído, corresponde a una historia propia del autor, cómo él a través de esta enfermedad llegó a este estudio minucioso y cómo ayuda a miles de personas en el mundo a poder sanar. Sanar a través del lenguaje. El autor nos está aquí elevando que la herramienta es el lenguaje. Y cuando hablamos de lenguaje es cómo tú te estás hablando. Esas palabras y creencias que vienen desde épocas antiguas, heredadas desde abuelos, bisabuelos, padres. Vamos a ingresar a la primera parte del libro, chicas, que se titula La red de los traumas familiares. Como siempre te recomiendo que si hay alguna palabra nueva que por primera vez estás escuchando, la anotes. La anotes para que busques el significado, para que puedas incluirla también en tu vocabulario diario y así puedas ampliar también las palabras que vas usando. Pero sobre todo para que también en algún momento investigues un poco más si es que hay algún tema que te llama la atención. Eso es muy importante, no quedarnos solamente con el concepto que nos da el autor. Podemos también investigar un poco más, saber también nuevas aristas de los temas que estamos tocando. El capítulo 1 es Traumas perdidos y encontrados. El pasado nunca muere, ni siquiera si ya ha pasado. William Flocar, Requiem por una monja. Los traumas tienen una característica bien documentada y que nos resulta familiar a muchos. Nos impiden articular lo que nos pasa. No solo nos quedamos sin palabras, sino que además nos alteran la memoria. En el transcurso de un incidente traumático, nuestros procesos de pensamientos se pueden dispersar y desorganizar tanto que al final dejamos de reconocer que los recuerdos pertenecen al hecho inicial. En vez de ello, en el inconsciente se nos quedan grabados fragmentos de recuerdo dispersados en forma de imágenes, de sensaciones corporales y de palabras, que pueden activarse más tarde por cualquier cosa que nos recuerde la experiencia de partida, por remota que sea. Cuando se desencadenan estos recuerdos, es como si hubiésemos pulsado un botón invisible de rebobinar que nos hace volver a repetir en nuestras vidas cotidianas aspectos del trauma original. Podemos reaccionar inconscientemente ante determinadas personas, ante hechos o situaciones de maneras antiguas y familiares que son un eco del pasado. Sigmund Freud identificó esta pauta hace más de 100 años. La repetición traumática o compulsión de repetición, como él la denominó, es un intento por parte del inconsciente de volver a vivir lo que ha quedado por resolver para intentar hacerlo bien. Este impulso inconsciente de volver a vivir los hechos del pasado puede ser uno de los mecanismos que intervienen cuando las familias repiten en generaciones posteriores los traumas pendientes de resolver. Carl Jung, contemporáneo de Freud, también creía que lo que queda inconsciente no se disuelve, sino que más bien vuelve a salir a relucir en nuestras vidas, como si fuera nuestro destino o nuestra suerte. Dijo que todo lo que no es consciente lo viviremos como nuestro destino. Expresado de otro modo, tenderemos a seguir repitiendo nuestras pautas inconscientes hasta que las saquemos a la luz de la conciencia. Tanto Jung como Freud observaron que todo lo que es demasiado difícil de procesar no se desvanece por sí mismo, sino que se nos queda coartado en el inconsciente. Freud y Jung observaron, cada uno por su cuenta,
que diversos fragmentos de experiencias vitales que habían quedado bloqueados, reprimidos o suprimidos, volvían a aparecer en palabras, en los gestos y en las conductas de sus pacientes. En el transcurso de las décadas siguientes, los psicoterapeutas interpretarían los indicios tales como laxus lingüísticos, las tendencias a sufrir determinados accidentes o las imágenes de los sueños como mensajeros que iluminaban unas regiones de las vidas de sus pacientes en las que estos no podían pensar ni expresarlas con palabras. Gracias a los últimos avances médicos en las técnicas de imagen, los investigadores han podido estudiar cuáles son las funciones cerebrales y corporales que fallan o que quedan averiadas durante los episodios abrumadores. Bessel van der Kolk, un psiquiatra holandés conocido por sus investigaciones sobre el estrés postraumático, ha explicado que en el transcurso de un trauma se cierran tanto el centro del habla como el córtex prefrontal medio, que es la parte del cerebro que se encarga de que seamos conscientes del momento presente. Van de Kolk llama el terror mudo del trauma a la experiencia de quedarse sin palabras, que se da con frecuencia cuando las vías cerebrales del recuerdo quedan obstaculizadas en los periodos de amenaza y de peligro. Afirma, cuando las personas reviven sus experiencias traumáticas, los lóbulos centrales quedan afectados y en consecuencia, al individuo le cuesta pensar y hablar. Ya no es capaz de comunicar con exactitud ni a los demás ni a sí mismo lo que le está pasando. Pero todo, pero no todo es silencio. Las palabras, las imágenes y los impulsos que se fragmentan tras un hecho traumático vuelven a surgir para formar un lenguaje secreto de nuestro sufrimiento que llevamos encima. No se pierde nada. Sencillamente, se han redirigido los trozos. Las nuevas tendencias de la psicoterapia empiezan a mirar más allá de los traumas del individuo para tener en cuenta, en el cuadro general, los hechos traumáticos de la historia familiar y social. Las tragedias de diversos tipos e intensidades como el abandono, el suicidio y la guerra, o la muerte temprana de un hijo, de un padre o de un hermano. Pueden producirse unas ondas sísmicas de aflicción que se transmiten de generación en generación. Los últimos avances en los campos de la biología celular, la neurociencia, la epigenética y la psicología del desarrollo recalcan la importancia de explorar la historia familiar, remontándose a un mínimo de 3 generaciones si queremos entender los mecanismos subyacentes a las pautas de traumas y sufrimientos que se repiten. Miren cómo aquí el autor, haciendo una pausa, el autor nos menciona ya temas científicos. Estos casos, estos sucesos, han sido estudiados en la biología, en la neurociencia y en la epigenética, inclusive en la psicología. Y todos ellos coinciden que para estudiar traumas que venimos trayendo del pasado, hay que explorar hasta 3 generaciones atrás. Qué importante justo lo que el autor nos mencionaba ayer, buscar averiguar la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos como información para nosotros y también, ¿por qué no?, para curar, sanar algún trauma que inconscientemente podemos estar jalando. Continuemos. El caso que expondré a continuación nos presenta un ejemplo muy notable de ello. Cuando yo vi a Jesse por primera vez, este llevaba más de un año sin dormir una noche entera.
El insomnio que padecía se le apreciaba en las ojeras, pero la inexpresividad de su mirada daba a entender que existía una historia más profunda. Aunque Jesse solo tenía 20 años, él aparentaba 10 años más como mínimo. Se derrumbó en mi sofá como si las piernas ya no lo sostuvieran. Jesse me explicó que él había sido deportista destacado y un estudiante sobresaliente, pero que con el insomnio pertinaz había caído en una espiral persistente de depresión y de desánimo. A consecuencia de ello, había tenido que dejar los estudios universitarios, lo cual a su vez le había hecho perder la beca deportiva como jugador de béisbol que tanto le había costado ganar. Buscaba desesperadamente a alguien que pudiera ayudarlo a orientar su vida de nuevo. En el último año, él había acudido a 3 médicos, 2 psicólogos y una clínica del sueño y un naturópata. Según me contó con voz monótona, ninguno de ellos había sido capaz de brindarle ninguna ayuda, ninguna idea tangible. Jessie, que me relataba su caso sin apenas levantar la vista del suelo, me confesó que estaba al límite de sus fuerzas. Cuando le pregunté si él tenía alguna idea de qué podía haberle desencadenado el insomnio, él negó con la cabeza. Me dijo que él siempre había dormido bien, hasta que una noche, poco después del día en que cumplió 19 años, se despertó de pronto a las 3:30 de la madrugada. Estaba helado, tiritaba y era incapaz de entrar en calor por ningún medio. 3 horas más tarde, y después de haberse echado varias mantas más, Jesse seguía despierto del todo. No solo tenía frío, estaba cansado, sino que lo dominaba también un miedo extraño que no había sentido nunca hasta entonces. El miedo de que le sucediera algo horrible si es que él se permitía quedarse dormido. Si me duermo, no volveré a despertarme. Cada vez que sentía que empezaba a dormitar, el miedo volvía a sobresaltarlo para despertarlo de nuevo. Esa pauta se le repitió a la noche siguiente y a la otra. El insomnio no tardó en convertirlo en un suplicio cotidiano. Aunque Jesse sabía que su miedo era irracional, él se sentía incapaz de ponerle fin. Escuché a Jesse con atención. Lo que más me llamaba la atención era un detalle poco común. Había dicho que poco antes del primer episodio había sentido mucho frío, que se sentía helado. Empecé a explorar con Jesse este aspecto y le pregunté si alguien de su familia paterna o materna había tenido algún trauma que tuviera que ver con estar frío o dormido o con cumplir los 19 años. Jessie me contó que su madre le había hablado hacía poco tiempo de la muerte trágica del hermano mayor del padre de Jessie, un tío cuya existencia no había sabido él siquiera hasta entonces. Cuando el tío Colin tenía solo 19 años, había muerto congelado en una tormenta cuando inspeccionaba el tendido eléctrico al norte de Yellowknife en los territorios del noreste en Canadá. Su lucha por seguir adelante había quedado reproducida en las huellas que él había dejado en la nieve. Lo habían encontrado por fin tendido boca abajo en una ventisca, inconsciente por la hipotermia. Su muerte había sido una gran tragedia en toda la familia y no se había vuelto a pronunciar su nombre. Ahora, 3 décadas más tarde, Jesse estaba volviendo a vivir, de manera inconsciente, aspectos de la muerte de Colin, más concretamente el terror a dejarse caer en la inconsciencia. Para Colin, aquel dejarse caer había significado su muerte.
Jesse debía de sentir lo mismo respecto a quedarse dormido. Entender esta relación fue un hito para Jesse. Cuando hubo comprendido que su insomnio procedía de un hecho que había tenido lugar hace 30 años, su miedo a quedarse dormido por fin tuvo una explicación. Ya podía emprender el proceso de curación. Jessie aplicó unas herramientas que aprendió trabajando conmigo y que le explicaré con detalle en este libro. Y pudo desembarazarse del trauma que había sufrido un tío suyo al que nunca llegó a conocer, pero cuyo terror había asumido él inconscientemente como propio. Jessie no solo se sintió liberado de la niebla espesa del insomnio, sino que alcanzó un sentimiento más profundo de conexión con su familia actual y pasada. Los científicos que intentan dar explicación a casos como el de Jessie ya son capaces de identificar biomarcadores, señales tangibles de que los traumas pueden transmitirse de una generación a la siguiente y de que en efecto se transmiten. Rachel Yehuda, profesora de psiquiatra y neurociencia, es una de las grandes expertas mundiales en el trastorno del estrés postraumático y una verdadera pionera en este terreno. Ella ha examinado en múltiples estudios la neurobiología del estrés postraumático en los supervivientes del Holocausto y en sus hijos. En concreto, sus investigaciones sobre el cortisol, que es la hormona del estrés, y sobre sus efectos sobre la función cerebral, han revolucionado a nivel mundial el entendimiento del estrés postraumático y su tratamiento. Las personas con trastorno de estrés postraumáticos vuelven a vivir sensaciones y sentimientos asociados a un trauma, a pesar de que el trauma se produjo en el pasado. Entre sus síntomas se cuenta la depresión, ansiedad, insensibilidad, el insomnio, las pesadillas, los pensamientos aterradores y la tendencia de sobresaltarse o estar con los nervios de punta. Yehuda y su equipo observaron que los hijos de los supervivientes del Holocausto que tenían trastorno de estrés postraumático ya nacían con niveles de cortisol bajos, semejantes a los de sus padres, con lo que estaban predispuestos a volver a vivir los síntomas del estrés postraumático de la generación anterior. El descubrimiento de que las personas que han sufrido un hecho traumático agudo tienen niveles de cortisol bajos ha sido polémico, pues se opone al concepto establecido de que el estrés está asociado a niveles elevados de cortisol. Más concretamente, en casos de trastorno de estrés postraumático crónico, se puede reprimir la producción de cortisol, lo que contribuye a la presencia de los bajos niveles observados tanto en los supervivientes como en sus hijos. Y hasta aquí vamos a quedarnos, chicos, con la lectura, viendo esta primera investigación de Yehuda, la psicoanalista, que viene a sumar a toda la investigación que el autor ha hecho en el libro. Y hemos conocido también el caso de Jessie, que también posiblemente nos ha dejado pensando mucho en algunos de los traumas que quizás también nosotros podemos ir jalando. Vamos a cerrar la lectura de hoy, de la grabación en vivo, y continuaremos mañana. Ahora vamos a conversar un poco con las chicas del Club de Lectura sobre las reflexiones del día de hoy.